20 veces por arriba de su valor basal, inclusive a las 2 horas de haberse instalado la lesión renal aguda, en comparación con la creatinina sérica y la cistatina C, que tienden a elevarse después de las 12 horas de establecido en la lesión renal aguda. Es así entonces que en esta gráfica mostramos una serie de biomarcadores que se han estudiado para buscar su utilidad en el diagnóstico de la lesión renal aguda, y de estos N-GAL es sin duda el único que ha podido pasar las pruebas preliminares y que en la actualidad se encuentra ya evaluándose mediante ensayos clínicos controlados y ensayos prospectivos para definir su utilidad. Desafortunadamente, los biomarcadores previos no han logrado pasar estas pruebas y hasta ahorita el que mayor utilidad ha mostrado es N-GAL. Si ustedes observan en esta gráfica, podemos observar que el N-GAL, ya sea en suero o en orina, es capaz de predecir de manera adecuada la aparición de lesión renal aguda. En esta otra podemos observar que N-GAL es muy útil para predecir y discernir a aquellos pacientes que van a tener una mortalidad mayor o que van a requerir diálisis o terapia de reemplazo renal de acuerdo a la magnitud de la elevación de N-GAL. Y pues bueno, cambiando un poco el tema, sin duda, aparte de N-GAL, el sedimento urinario es muy útil para identificar pacientes que tienen lesión renal aguda por necrosis tubular aguda, ya que si nosotros observamos en el análisis microscópico del sedimento urinario, si hay cilindros granulosos, es muy seguro que este paciente tenga lesión renal aguda de tipo necrosis tubular aguda. Igual si nosotros observamos, por ejemplo, epitelio tubular como células tubulares o bien cilindros con células tubulares, esta nos va a ayudar a predecir la presencia de lesión renal aguda, y pues ya no decir de aquellos sedimentos urinarios donde existe una cantidad inmensa de cilindros granulosos que sin duda nos habla de magnitud de daño en cuanto a la lesión renal aguda. Entonces el rifle Yakin ya mencionamos que no nos da ese diagnóstico temprano y que tenemos que echar mano de otros biomarcadores diferentes a los de la creatinina sérica como N-GAL para poder definir si hay o no lesión renal aguda. De ahí que entonces también, antes de que se presente el daño, deberemos identificar algunos factores de riesgo que nos pueden ayudar a identificar a aquellas personas que pueden desarrollar lesión renal aguda, como puede ser aquellos pacientes que tienen un daño renal preexistente, aquellos pacientes con el diagnóstico de sepsis, aquellos mayores de 75 años de edad que son más susceptibles de desarrollar lesión renal aguda, pacientes con algún compromiso en la función hepática, pacientes que tienen ya el antecedente de enfermedad aterosclerosa, ya sea algún EBC, infartos, claudicación intermitente, etcétera, aquellos pacientes que tienen hipertensión crónica o que tienen algún tipo de enfermedad crónico-degenerativa como puede ser la diabetes mellitus, y aquellos pacientes que ya tienen el diagnóstico establecido previo de enfermedad renal crónica. Es importante conocer qué medicamentos toma el paciente, puesto que sabemos que aquellos que tienen exposición crónica a AINES, como puede ser la aspirina, son pacientes que tienen también mayor riesgo de desarrollar lesión renal aguda. No importa si están tomando inhibidores de la ciclooxigenasa 2, estos también afectan la función renal. Aquellos pacientes que ingieren inmunosupresores como ciclosporina o tacrolimus tienen mayor susceptibilidad para daño renal. Lo mismo que aquellos pacientes que ingieren de manera crónica antagonistas de receptores de angiotensina 2 o inhibidores de enzima convertidora de angiotensina 2, ya que por su mecanismo de acción interfieren con la autorregulación renal y por lo tanto son más susceptibles a desarrollar lesión renal aguda. En cuanto a procedimientos quirúrgicos, sin duda la cirugía cardiotorácica es la cirugía que más está asociada al desarrollo de lesión renal aguda, pero existen otros como puede ser la cirugía de trasplante, ya sea renal o hepático, que también hay pacientes que tienen mayor susceptibilidad de desarrollar lesión renal aguda. Entonces, ¿qué hay que hacer? Prevención primaria, tenemos nosotros que optimizar en pacientes que van a entrar a cirugía, tenemos que optimizar el volumen circulante, tenemos que vigilar sus constantes hemodinámicas, hay que tomar en cuenta que el gasto cardíaco y la presión arterial determinan la perfusión renal y por lo tanto la expansión de volumen y un tratamiento dirigido por metas para que la expansión de volumen sea adecuada, no sea excesiva, nos debe obligar a estar vigilando parámetros como la presión venosa central, la presión arterial media e inclusive el gasto urinario. Si estos se encuentran dentro de los parámetros que se mencionan en la diapositiva, podremos hablar de que esta persona tiene una adecuada expansión de volumen y por lo tanto disminuimos su riesgo al desarrollo de daño o lesión renal aguda. Importante, en estos pacientes quizá convenga utilizar la expansión de volumen con bolos de solución salina, aproximadamente medio litro.
¿Qué otras estrategias hay en aquellos pacientes que ya han establecido lesión renal aguda? Bueno, tratar y corregir la causa. Si es prerrenal, hidratar. Si es por fármacos, suspender los fármacos, ajustar los fármacos. Siempre es importante corregir cualquier estado de hipovolemia, cualquier estado prerrenal. Es necesario ajustar la dosis para evitar intoxicación y toxicidad por fármacos. De ahí que nosotros tengamos que emplear fórmulas como puede ser MDRD o Cockcroft para ajustar a la función renal. Hay que evitar nefrotóxicos, principalmente AINES, medios de contraste. Y si no es necesario administrar IECAs o antagonistas de receptores de angiotensina 2, sería conveniente o prudente limitar su administración hasta que la función renal se haya estabilizado. Es importante también dar tratamiento de soporte de acuerdo a la condición clínica, si el paciente requiere antibióticos, ventilación mecánica, transfusiones, esteroides, nutrición, etcétera, es importante darla. Y es muy importante tomar en cuenta el manejo multidisciplinario entre nefrología, terapia intensiva y otro grupo de médicos especialistas para controlar adecuadamente la lesión renal aguda. En cuanto a prevención de nefropatía por medio de contraste, esta escala pronóstica publicada por Meran nos puede decir qué pacientes tienen mayor riesgo de desarrollar nefropatía por medio de contraste y, de acuerdo a este puntaje, será la intensidad del tratamiento y el manejo de sostén en este grupo de pacientes. Esta diapositiva es para mostrar que el tratamiento farmacológico diseñado para tratar la lesión renal aguda no ha sido efectivo, la dopamina dosis renal no funciona, incrementa la mortalidad, lo mismo que fenodopan, furosemida tampoco. De ahí que insistamos mucho en que más que utilizar algún medicamento mágico o remedio mágico para evitar el desarrollo de lesión renal aguda, empleemos nosotros el tratamiento de sostén. Subrayo aquí, el uso de células madre no sirve, solamente es en modelos experimentales, no está recomendado su uso en humanos, por lo que no se recomienda su uso. N-acetilcisteína, hay evidencia de que no es superior a la sola administración con líquidos, pero dado a su bajo perfil de toxicidad, si se puede administrar, se recomienda que se emplee. Es importante la hidratación adecuada, principalmente con solución salina isotónica, más que con bicarbonato o solución glucosada. En cuanto a diuréticos, el emplear la uresis forzada mediante dosis elevadas de diuréticas incrementa el riesgo de lesión renal aguda y puede agravarla. Y la remoción extracorpórea, por ejemplo, del medio de contraste, no hay evidencia en la actualidad que diga que la hemodiálisis o cualquier tipo de terapia dialítica pueda remover este tipo de sustancias de la sangre, por lo tanto no se recomienda su inicio. En cuanto al tiempo de inicio del tratamiento de reemplazo renal, sin duda lo más importante es la sobrecarga hídrica. Existen otros criterios dialíticos de urgencia como la hipercalemia, la acidemia grave o el síndrome urémico que se muestra en esta diapositiva, donde podemos utilizarlos como guía para definir el inicio de la terapia de reemplazo renal. Y es muy importante dejar en claro que existen terapias de reemplazo renal. Estas terapias de reemplazo renal son variadas y en la actualidad no hay una evidencia clínica científica comparada entre la superioridad de una hemodiálisis intermitente versus las hemodiálisis continuas. Quizá nada más en el contexto de inestabilidad hemodinámica es útil utilizar las terapias continuas, como puede ser la hemodiafiltración venovenosa o la ultrafiltración lenta continua. La hemodiálisis intermitente, que es la alternativa a las terapias continuas, como vemos en esta diapositiva, no ha demostrado ser menor o mayor, no ha demostrado ser mejor o peor que las terapias continuas. De ahí que no se recomiende una sobre la otra, los ensayos clínicos que existen no ha demostrado superioridad y que lo importante aquí es principalmente ajustar el tratamiento de acuerdo al paciente y a las necesidades. Como conclusiones, es importante estandarizar la definición de lesión renal aguda, es importante recordar que la lesión renal aguda incrementa la mortalidad y el riesgo de enfermedad renal crónica, que de los biomarcadores sin duda N-gal es muy útil para diagnosticar la lesión renal aguda temprana y que nos permite reconocerla y tratarla lo más pronto posible. La prevención es lo mejor que hay para la cura y en cuanto al tratamiento farmacológico lo más útil es la hidratación. De acuerdo a las guías recomendadas, hidratación de acuerdo a los parámetros de presión venosa central, de la presión arterial media y gastrourinario. Es importante ajustar la dosis de fármacos de acuerdo a la función renal con estas fórmulas de Cockcroft o MDRD y que la modalidad de terapia de reemplazo renal no va a afectar el pronóstico. Ambos grupos mueren
Lo único que hace es mejorar en cuanto a la estabilidad hemodinámica las terapias continuas. No hay superioridad de una sobre otra, se pueden emplear esquemas híbridos entre hemodiálisis intermitente y terapias continuas, y sin duda cuando el paciente lo que tiene es inestabilidad hemodinámica, ahí es quizá donde la ventaja de las terapias continuas sea mayor. En cuanto a terapias continuas, y ya para concluir, las terapias continuas son terapias complejas que requieren personal altamente capacitado para poder emplearla. De ahí que si no tenemos personal capacitado, si no tenemos un apoyo de enfermería especializado en emplear terapias continuas y que los pacientes requieren un traslado constante, ya sea para intervención por imagen, estudios o quirófano, definitivamente este paciente deberá entrar mejor a terapias intermitentes o híbridas más que a terapias continuas, puesto que los costos se elevan mucho. Y pues eso es todo por mi parte. Capacitación médica a su alcance. Los temas desarrollados con todo el rigor científico por expertos nacionales e internacionales, obteniendo constancias con valor curricular que le otorgan puntos para su recertificación, con toda la comodidad donde usted lo decida. No deje que sus colegas se pierdan la experiencia de LifeMed Direct, la nueva era de la medicina. Recomiéndenos con sus colegas.